Ese instante aún me persigue. Creí que conocía a mi mujer, hasta que la oí hablar como si yo jamás hubiera existido. La frase me atravesó antes incluso de entenderla. Iba a ponerme el abrigo, decidido a irme de aquella fiesta en la que no pintaba nada, cuando su voz, demasiado brillante y demasiado segura, cortó la música como un destello incómodo. Me había refugiado en el rincón más oscuro del loft alquilado, intentando desaparecer. Ella brillaba en esas reuniones como pez en el agua. Yo, en cambio, solo quería llegar a casa y dormir. El ambiente era una nube espesa, champán barato, perfumes empalagosos, y esa risa artificial que solo aparece cuando la gente se ha pasado 2 copas de la línea. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo. Solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 2000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaño. Si les ha gustado el vídeo, denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Les estoy muy agradecido a todos por ver el vídeo. Que lo disfruten. Y entonces Marisol, micrófono improvisado en mano, soltó. A ver, contadme de dónde sois y qué edad tenéis. Me gusta saber con quién comparto la noche. La multitud rugió de risa. Ella disfrutaba del escenario. Quizás demasiado. Claro que puedo dejarlo cuando me dé la gana, añadió, con ese tono juguetón que jamás usaba conmigo. Más risas, más brindis, más idiotas celebrando una broma que yo no terminaba de comprender. Hasta que llegó la frase que me quebró algo por dentro. Es como un sofá viejo. Te acostumbras. Y si no, compras otro. Sentí como el aire se quedaba corto. Y justo cuando intentaba entender qué demonios significaba aquello, remató con una sonrisa que me heló la piel. Mi vida de verdad empieza el lunes. ¿El lunes? ¿Por qué el lunes? ¿Y qué clase de vida no me incluía a mí? No hice aspavientos. No crucé la sala a exigir explicaciones. Me quedé quieto, inmóvil, como si alguien hubiese bajado la temperatura de golpe. Allí estaba mi mujer, riéndose entre desconocidos que ni siquiera sabían mi nombre, hablando de nuestra relación como si fuera un trasto viejo que se abandona al mudarse. La busqué entre la multitud. La encontré enseguida, cabeza hacia atrás, copa en alto, y junto a ella, su jefe, demasiado pegado a su espacio personal como para fingir que era casual. Él se inclinó a su oído. Ella le dio un golpecito en el pecho, íntimo, familiar, repetido. Eso dolió más que todo lo que había dicho con el micrófono. No era solo alcohol, era práctica. Algo en mí no se rompió, se reajustó, como si las piezas encajaran de repente. Me giré y salí sin que nadie se diera cuenta. El frío de diciembre me recibió con más sinceridad que cualquier sonrisa que había visto dentro. Me subí el abrigo hasta el cuello y, con los dedos temblando por una mezcla de rabia y lucidez, busqué un número que llevaba años enterrado. Manuel, dije cuando por fin contestó. Parecía sorprendido, aunque intentó sonar normal. ¿Sigues trabajando en la empresa?, pregunté sin rodeos. Hubo un silencio seco, incómodo. Sí, respondió tenso. Perfecto. Necesito saber algo. ¿Has escuchado rumores sobre Marisol y su jefe? La pausa habló antes que él. Luego, un suspiro. Sí, pero nadie ha podido demostrar nada. Eso bastaba. Yo no quería pruebas. Quería la verdad que todos evitaban decirme. El lunes por la mañana quédate en la oficina. Te enviaré algo esta noche. Colgué antes de que pudiera preguntar nada más. Me quedé quieto en la acera, observando cómo la escarcha se extendía sobre los coches aparcados como un velo nuevo. Dentro del edificio seguían riéndose. Yo, en cambio, sentía una calma rara, una calma peligrosa. Fui hasta el coche, me senté. Apoyé las manos en el volante. Puedo dejarlo cuando quiera, había dicho ella. No sabía que ese momento estaba a segundos de cumplirse, ni que el lunes marcaría un inicio, pero no el suyo. Manuel y yo no hablábamos desde hacía 5 años. Se marchó con un ascenso, y pensé que no volveríamos a cruzarnos. Ironías del destino. Ahora trabajaba justo en el lugar donde Marisol tenía su pequeño reino profesional. Lo llamé de nuevo cuando respiré hondo. Esta vez mi voz sonó firme, distinta. Manuel, necesito que seas sincero conmigo. ¿Has oído algo sobre Marisol y ese hombre? Su silencio confirmó todo antes, incluso de que pronunció una palabra.
Y fue exactamente en ese instante cuando lo comprendí. El lunes no iba a ser un comienzo, iba a ser un final, y yo no pensaba impedirlo. Lo primero que escuché del otro lado no fue una respuesta, sino un silencio denso, cargado de intención. Ese tipo de silencio que solo hacen quienes están calculando si deben contar la verdad o protegerse. Pude distinguir el roce de una silla, el clic rápido de un ratón. Manuel estaba midiendo sus palabras como si una frase mal puesta pudiera costarle el trabajo. He oído comentarios, dijo por fin, bajando la voz. Nada sólido, solo murmullos en los pasillos, y ya sabes, cuando nadie los corta a tiempo, arden hasta llegar a recursos humanos. No hacía falta que me explicara más. Yo entendí perfectamente qué clase de comentarios eran. Él también. Ambos habíamos visto demasiados casos parecidos. Perfecto, respondí. El lunes te necesito en la oficina. Se produjo otra pausa, más larga, más incómoda. ¿Puedo saber para qué? Esta noche te enviaré algo, contesté, como si tuviera todo planificado. Ni yo mismo sabía aún qué formaría parte de ese algo. Pero sí sabía dónde buscar. Manuel comprendió que no conseguiría más detalles. Mándamelo al correo del trabajo, dijo finalmente. Y ten cuidado. No te preocupes, murmuré antes de colgar. La llamada se cortó y, de golpe, una idea que llevaba meses dormida en algún rincón de mi memoria, se encendió como una bombilla vieja. Todo había empezado por una tontería. Marisol dejando su móvil en la encimera de la cocina mientras me pedía que pasara las fotos de las vacaciones a su portátil. Lo hice sin pensarlo. Hasta que descubrí que las fotos no estaban en el teléfono, sino en la nube. En ese momento lo ignoré. Me repetí que no pasaba nada. Solo recuerdos sueltos, cenas con compañeros, fotos de atardeceres, imágenes sin importancia. Pero, mirándolas más despacio, algo no cuadraba. Hoteles que jamás mencionó. Fechas que no coincidían con viajes de negocios. Sombras en el fondo que parecían la misma persona. La misma espalda, la misma complexión. El mismo hombre que estaba junto a ella en la fiesta, demasiado cómodo, demasiado cerca. Cerré la galería en aquel entonces, no quería verlo, pero ahora, mientras conducía hacia casa, lo tenía claro. Iba a revisarlo todo con otra mirada. La mirada de alguien que ya no es marido, sino investigador. El motor del coche sonaba suave mientras salía del aparcamiento. No había temblores, no había ansiedad, solo una frialdad quirúrgica que me sorprendía a mí mismo. Marisol esperaba lágrimas, gritos o un arrebato dramático digno de una telenovela. Pero no. Yo estaba construyendo un plan. Cuando aparqué delante de casa, la decisión ya estaba tomada. Entré en silencio. El salón estaba a oscuras, impregnado de ese olor neutro que deja un lugar donde falta alguien. Ella seguiría de fiesta, convencida de que yo había vuelto temprano, como siempre. Encendí su portátil. La luz azulada iluminó la habitación como un interrogatorio. Conecté mi viejo disco duro externo, ese que llevaba años sin usar, y empecé a abrir carpetas una por una, sin prisas, como quien desmonta un mecanismo delicado. Fechas, itinerarios, capturas de pantallas de llamadas urgentes, que coincidían sospechosamente con vuelos que nunca mencionó. Reembolsos de hoteles inexistentes en sus informes. Ningún mensaje claro, ninguna fotografía explícita, solo datos, datos fríos, datos que no se pueden reinterpretar sin mentirse. Ese era el tipo de pruebas que hacen que un abogado respire hondo antes de hablar. El sábado amaneció cargado de un silencio extraño. No había olor a su perfume en el pasillo ni ruido de tazas en la cocina. Me escribió un mensaje corto. Me quedo en casa de una amiga. No respondí. No lo necesitaba. El disco duro seguía trabajando mientras descomprimía antiguas copias de seguridad. Y entonces la vi. Una carpeta escondida a medias, con un nombre anodino. Vacaciones 2023. Demasiado inocente, demasiado obvio. La abrí. Dentro no había vacaciones. Había respuestas. Una secuencia completa, cronológica, casi quirúrgica. Fotos que había olvidado borrar, capturas de conversaciones guardadas por error, metadatos que señalaban ubicaciones concretas. Las primeras imágenes parecían inofensivas. Lobbies de hoteles, cenas de trabajo, eventos de empresa.
Y entonces, como un fantasma en medio de la estancia, apareció él. La misma postura, la misma silueta, la misma sombra que llevaba meses colándose en mi vida sin que yo lo supiera. Y supe que aquello no era casualidad. Era el comienzo del incendio. El mismo hombre, en segundo plano, en otro país, en fechas que no coincidían con nada que ella me hubiera contado. Una figura que jamás debería aparecer, pero que estaba allí, infiltrada en cada escenario. Como si su sombra hubiera viajado con ella en silencio durante meses. De pronto, todo encajó. No como un hallazgo accidental, sino como la revelación de una historia escrita a espaldas mías desde hacía demasiado tiempo. A veces era solo un reflejo borroso en un ventanal. Otras, la esquina de una chaqueta colándose en el borde de una fotografía. Pero siempre, absolutamente siempre, estaba demasiado cerca de Marisol, demasiado presente para que fuese casual. Y entonces aparecieron los mensajes. Una ristra de textos enviados a horas en las que nadie con ética profesional debería escribir. El contacto estaba escondido bajo una letra genérica. M. A primera vista, parecía inofensivo. Pero las notificaciones hablaban por sí mismas, saltando a las 2 o 3 de la madrugada. Servicio de habitaciones lento. Sube tú. La presentación puede esperar. Trae vino. No eran mensajes laborales. Eran el tipo de conversaciones que cualquier abogado recomendaría borrar antes de que fuese demasiado tarde. Luego llegaron los recibos. Los números que nunca mienten. Me puse a comparar su agenda, esa que ella preparaba con la obsesión de una contable, con los billetes escondidos en la carpeta de viajes de su correo. Encontré 2 desplazamientos que no aparecían por ninguna parte en su calendario oficial. 2 viajes borrados a conciencia. Un fin de semana completo en Sochi. Una escapada entre semana a Kazán para ver clientes. Los datos del pasaje eran un bofetón. Mismos vuelos, mismos asientos, mismos horarios. Ella y él, viajando como si fuesen un único equipaje. Fui organizando cada pieza con precisión quirúrgica. Fechas, recibos, capturas, itinerarios. Todo dentro de un único PDF. Ni insultos ni dramatismos. Solo información sólida, fría, imposible de desmontar. No era el lamento de un marido celoso. Era un informe hecho para un despacho de abogados. Cuando el documento estuvo completo, abrí un correo nuevo. Asunto. Confidencial. Urgente. Texto del mensaje. No se trata solo de una relación impropia. Es un patrón claro de manipulación encubierta. Coordinar con legal. Adjunté el archivo. Escribí la dirección de Manuel. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de enviar. 3 segundos. Ni uno más. Hice clic. El sonido del correo saliendo fue como un veredicto. Cerré los ojos un instante, dejando que el silencio llenara la habitación. Al otro lado de la ciudad, Marisol probablemente estaría desayunando todavía, riéndose de chistes del viernes, convencida de que nada podía desmoronarse. En cuestión de días, toda esa seguridad desaparecería. No por drama, no por gritos, sino por algo mucho más devastador. Una verdad organizada meticulosamente. Cerré el portátil. Guardé el disco duro como quien archiva un expediente. Me preparé un café. Afuera, la luz fría del invierno convertía la calle en un escenario cortante. Perfecto. Esa misma frialdad me acompañaría el lunes por la mañana. El domingo llegó con la suavidad desagradable de una resaca mal disimulada. Marisol entró en la cocina enfundada en mi sudadera vieja y unas gafas de sol enormes que no protegían de la luz, sino de la vergüenza. Olía a mezcla de alcohol rancio y perfume caro, un rastro que invadía la habitación como si quisiera anunciar su presencia. Yo estaba sentado en la mesa, café en mano, el portátil abierto. No trabajaba. Estaba borrando cada rastro de nuestras cuentas conjuntas. Dios. Siento como si me hubiera atropellado un camión. Farfulló, rebuscando aspirinas. Preparó su café con las manos temblorosas, añadiendo azúcar como si quisiera ahogar el sabor de la noche anterior. Se apoyó en la barra, inspiró hondo, y con una sonrisa desganada soltó. Bueno, ¿te han contado lo del viernes? Te fuiste demasiado pronto. Te perdiste mi actuación estelar. Levanté la mirada con la calma de alguien que oye hablar del tiempo. ¿Actuación? Pregunté.
como si no supiera de qué diablos estaba hablando. Y ella sonrió, sin imaginar que ese domingo sería el último día en el que seguiría creyendo que tenía el control. Marisol hizo un gesto exagerado con la mano, como quitándole importancia a todo. «Oh, venga ya, estaba bebida. Solté un par de bobadas sobre ti. No te habrá afectado, ¿no?» Me observaba por encima del borde de la taza, intentando leerme como si fuese un libro abierto. Buscaba fragilidad, una grieta minúscula. Algo. Cualquier reacción que confirmara que aún podía manipular el ambiente. Dejé que el silencio se suspendiera entre nosotros. Un segundo, quizá dos. Lo justo para que su expectativa se inflara. Entonces sonreí. Una sonrisa lenta, ambigua, insondable. «Tienes razón», respondí con suavidad. «No me afecta». Ella soltó una risa ligera, casi aliviada. Creía que me tenía donde quería. Mientras tanto, en la pantalla de mi portátil, un correo confirmaba la transferencia final de nuestros ahorros a una cuenta fiduciaria fuera de su alcance. Otro mensaje informaba del cierre de nuestra cuenta compartida. En mi móvil, una alerta anunciaba que la tarjeta común quedaba bloqueada. Marisol, a menos de 1 metro, seguía charlando sin idea de absolutamente nada. Por primera vez en mucho tiempo, respiré de verdad, sin peso. Ella seguía contándome, entre carcajadas, los bailes sensuales que, según ella, habían sido el centro de atención en la fiesta. Su versión de los hechos sonaba como una comedia mediocre. Yo dejé el móvil sobre la mesa con un movimiento casual. La cámara llevaba grabando varios minutos. No necesitaba más. Le guié la conversación con la delicadeza de un cirujano. Comenté lo que había dicho el viernes, en tono neutro, sin insinuaciones, sin buscar conflicto. Solo un pequeño empujón. Y ella, sola, empezó a presumir. «Vamos, cariño, tengo alternativas. Si quisiera me iba la semana que viene. Y no me faltaría quien me recibiera mejor que tú», dijo con un orgullo que rozaba la insolencia. Asentí cuando debía, sin exagerar. La acompañé con la mirada justo lo suficiente para que se confiara. No necesitaba que confesara nada. Su actitud era más reveladora que cualquier frase explícita. Todas las pruebas ya estaban reunidas. Aquello era simplemente un apunte final. A mediodía, cayó en el sofá con un suspiro teatral. Empezó a navegar por Instagram, otorgando likes a vidas que deseaba vivir y nunca tendría. Yo fingía contestar correos, observándola de reojo de vez en cuando. Para ella era un domingo normal. Para mí, el epílogo de una historia que ya se había acabado. Había algo casi poético en verla moverse dentro de una realidad que ya no existía, haciendo planes con dinero que ya no controlaba, imaginando un futuro que se deshacía minuto a minuto. Caminaba por la casa con la misma confianza de siempre, sin comprender que, simbólicamente, ese hogar ya no le pertenecía. La ironía mayor era esa, su falsa sensación de poder. El lunes amaneció con una calma distinta, afilada, definitiva. Yo desayunaba sin prisa. Marisol entró en la cocina con una energía que no le había visto en semanas. Pelo perfecto, maquillaje impecable, la chaqueta sin una arruga, el perfume caro, ese que solo usaba para los días cruciales, llenó el aire como una declaración de guerra. ¿Día importante en la oficina?, pregunté sin dejar de mirar el café. «Digamos que sí», respondió, dedicándome una sonrisa que había ensayado 1000 veces. Cogió el bolso y salió sin un gesto de afecto. Tampoco lo esperaba ya. Horas después, Manuel me escribió contándolo todo. La describió entrando en el aparcamiento de la empresa, paso firme, tacones golpeando el suelo como un metrónomo, móvil en mano, irradiando una seguridad que casi resultaba insultante. Saludó a los guardias con esa suficiencia que solo tienen los que piensan que nada puede salir mal. Pero su altivez duró menos de lo que tardó el ascensor en llegar a su planta. Apenas puso un pie fuera, 2 empleados de recursos humanos la interceptaron. Uno llevaba un sobre grueso. El otro sostenía una tableta apagada, lista para usarse. «Por favor, acompáñenos a la sala de reuniones número 3», dijeron con ese tono vacío que solo se usa cuando algo grave acaba de explotar. Marisol aún no entendía, pero su paso ya había perdido seguridad. En la sala de cristal, la esperaba Manuel, sentado al fondo. Traje impecable, expresión impenetrable. A su lado, el jefe de RR, HH,
con la tableta encendida. No le dieron tiempo ni a quitarse el abrigo. Cuando la puerta se cerró, entró su jefe apresuradamente. Cara roja, mandíbula tensa. Sin decir palabra, arrojó sobre la mesa un montón de papeles. Las hojas se esparcieron frente a ella como un puñado de nieve cayendo inesperadamente. Marisol bajó la mirada. Esperó ver gráficos, informes, estadísticas, pero no. Eran sus mensajes, sus escapadas, sus noches, su mentira, impresas, ordenadas, irrefutables. Y por primera vez, supe que entendía que el lunes del que tanto había presumido acababa de llegar. Y no era su nuevo comienzo, era su final. ¿Qué es esta barbaridad?, estalló su jefe, tan alto que varios empleados frenaron en seco en el pasillo para mirar. Marisol abrió y cerró la boca como si le faltara aire. Eso está fuera de contexto, musitó, intentando recomponer frases que no lograban formar una defensa coherente. Manuel permaneció inmóvil, sin ofrecerle ni un gesto de apoyo. Se recostó en la silla, observando la escena como quien contempla una tormenta a salvo tras una ventana blindada. Entonces intervino la responsable de recursos humanos. Su tono era quirúrgico, impecable, esa voz específica que solo aparece cuando la situación ya no tiene marcha atrás. A partir de este momento, dijo, queda suspendido su acceso a todos los sistemas de la empresa. Hemos iniciado un proceso formal. Necesitamos que entregue su tarjeta de acceso antes de abandonar el edificio. Marisol parpadeó. No entendía, o no quería entender. Ese segundo exacto, ese pequeño instante, fue el verdadero punto de ruptura, el principio del derrumbe que jamás imaginó. ¿Investigación? ¿De qué demonios estáis hablando?, explotó, la voz estrangulada, subiendo de tono con un temblor que olía a pánico. ¿No podéis simplemente...? Su jefe la interrumpió golpeando con el dedo el montón de folios impresos. Las hojas se separaron con un leve susurro que sonó a sentencia. De esto, de cada palabra, cada fecha, cada movimiento, y antes de que invente una excusa, sepa que el departamento legal ya está informado. Ella miró a los tres presentes. Manuel, impasible. La jefa de RR. HH, fría. Su jefe directo, rojo de furia. En su garganta se formó un nudo tan palpable que parecía cortarle la respiración. Los paneles de cristal, los mismos que antes consideraba modernos y elegantes, ahora se habían convertido en vitrinas crueles. Los empleados pasaban, miraban, veían los papeles, veían su cara desplomándose, y en ese instante lo comprendió. Aquello había sido preparado. No era espontáneo, no era mala suerte. Alguien había encajado cada pieza con precisión quirúrgica, sin que ella lo notara. Lo único que aún no sabía era que ese alguien era yo. Horas más tarde, la puerta de casa se cerró de un portazo que retumbó como un disparo. Sus tacones golpeaban el suelo con furia, marcando cada paso como un tambor de guerra. ¿Dónde estás? ¡Sal ahora mismo!, gritó, arrojando el bolso contra el sofá. Rodó al suelo, pero ni lo miró. «¿Tenemos que hablar ya?». La casa respondió con silencio. Entró en el dormitorio como una tormenta y abrió el armario de golpe. Y ahí se detuvo. Su lado del armario intacto, perfectamente ordenado. ¿El mío? Vacío. Ni una camisa, ni una corbata, ni una caja olvidada. Solo perchas oscilando por el golpe de la puerta. Miró alrededor como si necesitara confirmar que no era una ilusión, como si la habitación pudiera darle una respuesta que yo no pensaba darle. Cuando salió al pasillo, lo vio. Un sobre blanco sobre la encimera, sin adornos. Solo su nombre, mi letra. El temblor de sus manos apenas le dejó abrirlo. Dentro encontró documentos ordenados con una frialdad casi matemática. Los papeles del divorcio, ya firmados por mí. La certificación legal de la transferencia de todos nuestros bienes. Extractos bancarios que confirmaban que nuestras cuentas comunes estaban a cero. La documentación inmobiliaria actualizada. Mi nombre permanecía, el suyo había desaparecido. Y como colofón, comprobantes del cierre de todas las cuentas y tarjetas, incluida aquella cuenta secreta que creía inaccesible. Al fondo del sobre, una pequeña memoria USB negra pegada con cinta. En la hoja, una sola palabra escrita con rotulador grueso. Reprodúcelo.
Marisol conectó el USB como si le quemara los dedos. La pantalla tardó un segundo en iluminarse, y el vídeo se abrió solo. Mi figura grabada en la penumbra del loft. La fiesta del viernes, la música, amortiguada, el audio, nítido. Ella, riendo, su voz, arrastrada por el alcohol, soltando. Para mí, él es material de usar y tirar. Ya ni lo quiero. El vídeo se detuvo justo ahí, en su gesto, en su risa, en su verdad más cruda. El silencio cayó sobre la cocina como una losa. Solo se escuchaba el zumbido del frigorífico. Marisol cerró el portátil de golpe, como si así pudiera deshacer lo que acababa de ver. Miró alrededor, desesperada, esperando encontrarme, esperando una explicación, un hueco, un último salvavidas. Pero yo no estaba allí. Solo quedaba la verdad y el sonido helado del silencio. Por primera vez desde que todo empezó, Marisol comprendió la verdad esencial. Yo no estaba allí, y no volvería. El teléfono sonó mientras seguía caminando de un lado a otro por la cocina, desorientada, como un animal que busca una salida que ya no existe. Respondió sin siquiera mirar el identificador, aferrándose a la primera voz humana que pudiera salvarla. ¿Sí? La voz de su madre irrumpió como un latigazo. ¿Puedes explicarme por qué acabo de recibir un aviso sobre la vivienda? Marisol parpadeó, incapaz de procesar. ¿Qué vivienda? Susurró, como si su propia voz se hubiera encogido. Su madre repitió, lenta, hiriente. La vivienda que registramos a tu nombre cuando te casaste. Me acaba de llegar un aviso de Ross Rester. Se ha vuelto a inscribir, y no con tus datos. El silencio se volvió espeso. Marisol abrió la boca, pero solo salió aire. Ese instante marcó el verdadero derrumbe. Lo que había pasado en la oficina no era nada comparado con esto. Mi nombre sigue ahí. El tuyo ya no, añadió su madre sin suavidad alguna. Fue como un balde de hielo estrellándose contra su pecho. Marisol se lanzó hacia su portátil. Lo abrió con tanta brusquedad que casi lo volcó. Sus dedos temblorosos resbalaban sobre el trackpad mientras entraba compulsivamente en el correo electrónico. Y lo que encontró no solo confirmaba sus miedos, los multiplicaba. Una avalancha de notificaciones. Cambio de titularidad completado. La copropiedad ha sido anulada. Actualización en la cuenta del propietario registrada exitosamente. No había procesos pendientes. No había revisión en curso. Todo estaba finalizado, blindado, sin vuelta atrás. Los 3 inmuebles que antes compartíamos habían perdido su nombre por completo. Mamá, yo no hice nada. Gimió, repasando los mensajes con desesperación infantil. La carcajada de su madre fue seca, casi cruel. No dudo que tú no hayas hecho nada. Pero él sí. ¿Por qué él? Balbuceó Marisol, buscando una explicación improbable. La voz de su madre se volvió dura como una hoja de bisturí. No me trates de tonta. Siempre creíste que era callado porque era débil. Pero hay silencios que observan y preparan. Y por lo que veo, el suyo estaba muy ocupado. Marisol sintió el estómago cerrarse como si le hubieran atado un nudo por dentro. Intentó formular una excusa, una mentira convincente, algo que justificara lo injustificable. Pero cada nuevo correo era un golpe más. La cuenta de inversión, cerrada. El fondo de reserva, transferido a una gestión fiduciaria donde ella no existía. Incluso los vehículos de empresa que conducía estaban actualizados. Su nombre eliminado de todos los permisos. Piensa, continuó su madre, con una frialdad glacial. Esto no se ha hecho anoche. Esto es planificación, meticulosa. Los dedos de Marisol quedaron suspendidos sobre el teclado. No había mensaje que pudiera enviar. No había trámite que pudiera revertir. Los notarios no deshacen documentos porque alguien llore. Las cuentas cerradas no reviven. Lo ejecutado no se deshace. Y lo peor. No tenía forma de saber qué otras piezas había movido yo sin que ella lo supiera. Su madre suspiró, cansada. Siempre te advertí. Si te casas con un hombre silencioso, averigua de qué lado cae su silencio. Y en su caso, su silencio era un arma cargada. La llamada se cortó. Marisol se quedó mirando su propio reflejo en la pantalla apagada. Una versión deformada de sí misma. Detrás, el armario vacío parecía observarla,
recordándole sin palabras que esa casa ya no era suya, ni legalmente, ni emocionalmente, ni en ningún sentido real. El golpe final llegó el martes por la tarde. Una simple notificación en el chat interno de la empresa, un mensaje anodino. Lo abrió esperando un recordatorio, un meme, cualquier cosa que no doliera. Pero era un vídeo, su vídeo, la barra del bar del viernes, ella levantando la copa, su risa exagerada, la cabeza inclinada hacia atrás, y su voz perfectamente clara. Para mí, él es como un mueble. Puedo dejarlo cuando quiera. Risas de fondo. Las mismas que la habían humillado en directo. El clip terminaba congelado en su sonrisa. Debajo, una frase cruel como una cuchilla. ¿Seguridad o pura crueldad? Y en ese instante, Marisol entendió algo demasiado tarde. El silencio que tanto había despreciado no era pasividad, era estrategia. El golpe en el estómago fue tan fuerte que tuvo que apoyarse en la encimera. Pero el infierno no había terminado. Ni siquiera había alcanzado la mitad. Esa tarde, al llegar a casa con el maquillaje corrido y los hombros hundidos, Marisol encontró 2 nuevos vídeos. El primero, grabado con un pulso tembloroso. Ella moviéndose entre risas, su director sosteniéndola por la cintura, inclinándose más de lo que permitiría cualquier relación profesional. El segundo, un zoom lejano que captaba sus gestos, sus confidencias al oído, la forma en que su sonrisa cambiaba cuando creía que no la veían. Debajo de cada vídeo aparecía una frase seca, devastadora. Relación verificada. Procedimiento interno iniciado. Ese fue el inicio del incendio. Sus chats comenzaron a llenarse, pero no con palabras de apoyo. Los mensajes se abrían y quedaban en visto. Las amigas que antes le respondían con docenas de emojis, ahora desaparecían en un silencio absoluto. 2 compañeras con las que siempre almorzaba leyeron su mensaje. Y no contestaron jamás. El miércoles amaneció con un correo institucional frío como el mármol. Usted no participará en la próxima actividad corporativa. Sin explicaciones, sin línea adicional, solo la sentencia. Por la tarde, su jefe la mandó llamar. Le entregó un documento sin mirarla directamente. Desde hoy queda apartada de todo trabajo que implique contacto con clientes, dijo con voz neutra. Es temporal. Hasta que saquemos conclusiones. Ella abrió la boca, pero él levantó una mano para detenerla. No es un castigo, añadió. Es una medida preventiva. Esas 2 palabras le perforaron más que un despido. Preventiva significaba algo muy claro. Ya no eres fiable. Cuando volvió a su escritorio, sintió todas las miradas clavándose en su nuca, miradas que no se molestaban en esconder la curiosidad. La caída ya no se susurraba, se consumía a plena luz del día. En el ascensor, 2 compañeros que siempre la saludaban con bromas, agacharon la mirada de golpe hacia sus teléfonos, ni fingieron amabilidad. Para el jueves, la soledad era total. No la invitaban a comer, no la incluían en conversaciones, no la buscaban para nada. Marisol se limitaría a deslizar el dedo por redes sociales que ya no la distraían. Observaba las vidas de otros como si mirara un escaparate desde el otro lado del cristal. Vacaciones, cenas, cumpleaños, brindis. La vida seguía. La suya estaba detenida. Ya no era Marisol, era el vídeo, era la frase. Por las noches llenaba una copa de vino hasta arriba. Se hundía en la oscuridad del salón y esperaba un mensaje que jamás llegaba. Ni de las amigas, ni de su madre. Y por supuesto, no mío. Su propia voz borracha seguía golpeándola desde el fondo de la memoria, como un látigo que ella misma había preparado. Una semana más tarde, a las 8:00 en punto, llegó un correo breve. Asunto. Reunión. Presencia obligatoria. Sin motivo. Sin detalles. Solo una sala y 1 hora. Lo leyó 3 veces. En su mente, significaba una sola cosa. Es tu momento para arreglarlo. Se vistió con una precisión que intentaba simular orden. Vestido negro, tacones lustrosos, perfume caro, labios rojos para una seguridad que ya no tenía. De camino a la oficina, repetía excusas en voz baja como si fueran un mantra. Estaba bebida, era humor, se interpretó mal. Todo fue profesional. Y creyó, ingenuamente, que bastaría reunir a las personas adecuadas para revertirlo todo con una sonrisa medida.
pero en cuanto cruzó la puerta de la sala de reuniones número 6, el suelo se le abrió bajo los pies. Las persianas estaban completamente cerradas. El aire parecía el de un quirófano a punto de entrar en uso. En la mesa, 3 personas la esperaban. El jefe de recursos humanos, el responsable de cumplimiento, el abogado de la empresa. Frente a su asiento, un monitor apagado, negro, expectante, como un ojo dormido a punto de abrirse. No estaba su jefe, ni Manuel, ni ningún rostro familiar. Solo un silencio compacto que parecía indicar que ya no había nada que negociar. Se sentó con torpeza, intentando parecer firme. «Gracias por recibirme», comenzó, respirando hondo. «Me gustaría aclarar algunas cosas porque…» Pero no terminó la frase, porque el monitor, sin que nadie tocara nada, se encendió. Y lo que iba a aparecer en pantalla iba a destruir cualquier resto de esperanza. A su izquierda, la pantalla mostraba una tabla precisa como una disección. Vuelos a Sochi, reservas en Kazán, cargos de restaurante, 2 bebidas, 2 cenas, una única habitación. Todo presentado bajo un título que, en ese contexto, sonaba casi irónico. Desarrollo de relaciones con clientes. A la derecha, aparecían capturas de chat. Estoy contando las horas para esta noche. Menos mal que nos toca el mismo vuelo. Tranquila, lo meto a presupuesto. Cada línea perfectamente enlazada con un gasto indebido. Cada mensaje, incrustado como un clavo. Esto no refleja lo que realmente pasó. Susurró Marisol, sintiendo cómo la voz se le rompía. El responsable de cumplimiento ni siquiera levantó la cabeza. Son gastos personales presentados como corporativos, explicó con una neutralidad devastadora. Es una violación grave tanto de la normativa interna como de la legislación federal. El abogado, sentado a su lado, hizo clic para avanzar a la siguiente diapositiva. Apareció una carta digital. En D, su dirección de correo. En para, mi nombre. El aire se le escapó del pecho como si alguien le hubiera golpeado. Miró a los 3 hombres con desesperación. Buscaba comprensión, compasión, un gesto humano. No encontró nada. Sus rostros tenían la frialdad de una sentencia judicial. Y entonces lo entendió. No era casualidad. No era exageración. No era un castigo improvisado. Todo estaba ensamblado, cada pieza en su sitio. El mecanismo había sido activado exactamente cuando yo quise. Recordó la escena en nuestra cocina. Ella riendo, fanfarroneando, creyéndose intocable. Y yo, frente a ella, escuchando y preparando. El aire en la sala se volvió espeso, casi irrespirable. Sintió el corazón retumbarle en los oídos. Y la certeza cayó sobre ella. Él no me gritó. Él no me persiguió. Él me desmontó con precisión quirúrgica. Todas las salidas que creía seguras estaban selladas. La oficina aquel jueves tenía el silencio de una funeraria. Ese silencio incómodo que surge cuando todos conocen la tragedia, pero nadie se atreve a pronunciarla. Marisol estaba en su mesa, con las persianas a medio bajar y una caja de cartón a su lado. RR. HH. Había pasado por la mañana para pedirle amablemente que recogiera sus cosas personales. La clase de amabilidad que anuncia un fin. Sus manos actuaban solas. Un marco con una foto, una taza con un borde de café seco, la planta que llevaba meses agonizando. Todo caía dentro de la caja, una pieza a la vez, pero sus ojos no podían apartarse del monitor. El correo abierto, el cursor parpadeando. Actualizar, actualizar, actualizar. Hacía como que no estaba esperando nada, pero todos sabían, incluida ella, que se preparaba para el último golpe. A las 15:14 llegó. Remitente. Director general. Asunto. Decisión final. El mensaje, corto y letal. Debido a las violaciones registradas y al incumplimiento de la ética corporativa, se procede a su despido inmediato. La empresa se reserva el derecho de reclamar daños. Nada más. Ni cordialidades, ni rodeos. Un corte limpio, definitivo. Lo leyó una vez, luego otra, y una tercera, como si la repetición pudiera cambiar la sentencia. A su alrededor, el murmullo del teclado continuaba, pero todos habían detenido el pensamiento para esperar lo mismo que ella. Sabían que ese correo era la estocada final.
Marisol guardó los últimos objetos con movimientos lentos, casi automáticos. Su rostro había perdido toda expresión, como si alguien hubiese apagado desde dentro la persona que solía ser. No era solo un despido. Era ver su vida desmontarse, pieza por pieza, frente a un público silencioso. Yo esperaba abajo, dentro del coche, justo frente a las puertas de cristal. No bajé la ventanilla, no me moví, ni siquiera respiré hondo. Solo observé. A las 15:47, ella apareció. Sostenía la caja contra el pecho como si llevara en ella los restos de un naufragio. La chaqueta descolgada de un hombro, los tacones golpeando el pavimento con un ritmo irregular, pasos pequeños, vacilantes, como si quisiera retrasar lo inevitable. Se detuvo un instante en la acera. Miró alrededor, perdida. ¿Buscaba un taxi? ¿Un rostro conocido? ¿Un consuelo? O quizá, incluso a mí. Pero yo no salí del coche. No era necesario. El plan estaba completo. Sus ojos se movieron por la calle como quien busca un punto de apoyo en medio del derrumbe, hasta que se fijaron en un coche. En mi coche. A través del cristal delantero, nuestras miradas se encontraron. Ese instante la descompuso. Un leve espasmo le recorrió el rostro, como si algo dentro de ella se hubiese roto sin hacer ruido. Yo no me moví. No levanté la mano para saludar. No asentí. No guiñé. Ni siquiera incliné la cabeza. Me quedé exactamente como estaba, la palma firme sobre el volante, respiración estable, expresión hermética. No había tensión, no había prisa. Había decisión. Marisol ajustó la caja entre sus brazos, intentando recomponer una postura que ya no sostenía nada. Abrió la boca, tal vez para decir mi nombre, tal vez para intentar justificar lo que ya no admitía explicación. Deseaba una mínima señal, un gesto, una oportunidad, por pequeña que fuera, para detener el colapso. No se la ofrecí. Sin romper el contacto visual, llevé la mano a la palanca de cambios. El motor respondió con un murmullo suave. Giré el volante con la calma de quien cierra una puerta sabiendo que jamás volverá a abrirla. Avancé despacio, dejando que la distancia hiciera el trabajo que las palabras ya no podían hacer. Nuestros ojos siguieron atados hasta que el ángulo los separó de forma irreversible. Ella quedó inmóvil en la acera, aferrada a una caja que contenía los restos físicos de una vida que, hasta hacía días, creía sólida. Yo seguí conduciendo. Ese instante no tenía nada que ver con devolver un golpe. La venganza necesita fuego. Aquello era hielo. Lo que sentí al alejarme era una serenidad absoluta, una claridad casi cruel. El punto final perfecto, una línea trazada con pulso firme. No era odio, no era furia. Era algo mucho más concluyente, la certeza total de que la historia había terminado. Y ella, por fin, lo entendió.